Pues mi tarea es tratar de hilvanar el mundo interno y las emociones que tenemos con la realidad histórica y social que estamos viviendo. Y si pensamos en esa suerte de analogía, ¿qué pasa con una persona que ha vivido un momento traumático feroz? Esta persona va a quedar marcada por el trauma. A esa marca del trauma la llamamos en nuestra jerga síndrome de estrés postraumático. ¿Pero qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que la persona con ese trauma se enfrenta a una situación anímicamente imposible, porque para olvidar el trauma tendría que recordarlo, pero recordarlo revive el trauma. Un trauma que tenemos que procesar porque se derrotó a Sendero, pero no se procesó el trauma de Sendero. Entonces, lo que yo creo que ha dejado el trauma es una suerte de sensación de precariedad, de que no nos logramos recomponer del todo, que no logramos reorganizarnos como una comunidad compartida. El punto es que hay una pluralidad tan grande de demandas, y demandas que pertenecen a momentos históricos tan distintos, donde se juega la herencia colonial, los remanentes de lo que podríamos llamar el viejo estilo de hacer política, con las nuevas necesidades, con la fuerza de la gente joven, con los emprendedores que creen que están conquistando el mundo, pero tienen una noción de su propia fragilidad. Entonces, al no poder tener una demanda articulada, lo único que queda es la rabia. Pero la rabia, de lo único que no es capaz, es de construir. La rabia destruye. Entonces, ¿qué es lo que creo que nos está pasando? La rabia nos lleva a decir que se acabe todo. Porque mire, construir toma tiempo. Destruir no toma ni un segundo. ¿Cuánto me tomaría construir este estupendo edificio de Latina? Y 3 bombazos lo pueden tirar abajo. Y ustedes han sufrido esto. La destrucción permite una sensación de omnipotencia en quien destruye. ¡Bum! Tiré abajo, me vengué. Ahora bien, lo que pasa es que estamos enfrentando 2 cosas muy graves. Resentimientos seculares y comprensibles como resentimientos. Y si pensamos en la palabra resentimiento, queda clarísimo. Resentir significa volver a sentir y volver a sentir y volver a sentir. Pero para poder entender ese resentimiento, nosotros tenemos que dejar de lado los reflejos de desprecio, de desdén, de no los entiendo, ¿qué quieren? Están locos. Lo que pasa es que este movimiento de reclamos seculares ha encontrado un liderazgo canallesco en la gente que quiere impulsar un caos. Puede permitir, para usar una expresión conocida por todos, que ese río revuelto permita la ganancia de no sé qué pescadores. Porque no son solo los pescadores del terrorismo, son los pescadores de ciertas emergencias que tienen liderazgos, por supuesto, subterráneos, pero muy hábiles. Yo me pongo en un momento en el lugar de la presidenta Dina Boluarte. Yo creo que en este momento, a mí me parece poco menos que imposible imaginar a alguien hoy que asuma la presidencia de la República con mayor éxito que el que ha tenido Dina Boluarte. La situación es imposible, pero ella ya pasó el momento más feroz de lo imposible. Esto tiene que ser una decisión que tenemos que tomar en cuenta, y acá necesitamos hablar también con aquellos que no son los que están buscando e iniciando el caos,
pero aquellos que están tolerando el caos y la violencia dentro de un grupo que tiene demandas absolutamente válidas, absolutamente necesarias de enfrentar. Pero detrás del grito hay una queja. Pero la queja tiene una forma en estos momentos de grito, de rabia, de que se vayan, pero cada uno de esos gestos... De que te odio, además. De que te odio, pero cada uno de esos gestos está buscando una palabra. Y si creemos que vamos a enfrentar esa palabra todavía desconocida por quienes están demandando con solamente la palabra del poder, la palabra de la fuerza, la palabra que va a recurrir a yo reprimo porque esto es brutal y caótico y estoy defendiendo, sí, están defendiendo la estructura del país, estoy de acuerdo, pero no estamos entendiendo cómo descifrar esa demanda. Nos quejamos de los bloqueos de las carreteras, que son atroces, pero no son una manera torpe, pero simbólica de decir, nosotros hemos estado aislados durante siglos, ¿por qué no se van a quedar ustedes aislados ahora que nosotros tenemos el control de las carreteras? Y eso no quiere decir que toleremos que se bloqueen las carreteras, pero si nosotros entendemos que eso es lo que en la jerga psicoanalítica llamamos poner en representación lo que no podemos poner en palabras, de repente vamos a poder dialogar mejor con la gente que está bloqueando las carreteras y tratar de entender que estamos muy aislados desde hace mucho tiempo, los unos de los otros. Miren, en el diario del Che Guevara, al cual me imagino que es difícil acusarlo de derechista, cuando él está en Bolivia, dice frases que a mí me producían fastidio como peruano, porque estaba hablando también de los aymaras de este lado, pero Guevara decía, son de piedra, no los entiendo. O sea, mire, hay un golfo cultural también. ¿Hay alguna posibilidad, después de una explosión de esta naturaleza, más allá de las actitudes que puedan tener, de alguna reconciliación o no? Yo creo que es absolutamente urgente. Y yo no diría si hay una posibilidad o no. Tenemos que construir esa posibilidad. Tenemos que construir eso. Y esta conversación que estamos teniendo, yo no sabía por dónde iba a ir la entrevista, ¿no? Pero, como le decía, miraba la pantalla y lo que veía era una violencia, un deseo de no escuchar, pero a la vez un deseo de que me escuchen. Entonces es terrible. Yo no quiero escuchar, pero exijo que me escuches. Entonces así no hay diálogo posible. Y la palabra diálogo es muy importante entenderla. Sí. No es lo opuesto al monólogo. La palabra diálogo es la construcción de una verdad a través, día a través. Entonces, ¿cómo construimos una verdad? ¿Cómo Lima entiende a las regiones? Pero también, por favor, a los gobernadores, yo les diría, también traten de entender al Perú desde su región. A Max Hernández, como siempre, muchísimas gracias. Nos hace reflexionar a todos en un lenguaje probablemente difícil dentro de la política. Max Hernández, como siempre bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy gentil, muy importante su reflexión.